Martes 13. Martes 13. ¿Eres triscaidecafóbica? ¿Cómo es la palabra? Triscaidecafóbica. Que a ver, esa es palabra nueva para mí. Sí, es una palabra que habla de aquellas personas que tienen prejuicios por el número 13. Oh, mira. No, fíjate que no, pero siempre hay que recordar que no debes ni embarcarte ni casarte en este día. Sí. Sea como sea. Ni de tu casa apartarte. Ni de tu casa apartarte. Pero bueno, hoy, Pedro, pues el tema en el mundo sigue siendo Cuba. Cuba, que es lo que nos atañe en este espacio, pues hablar de lo que pasa y de lo que se habla en el mundo, ¿no? Uh-huh. Cuando escuché ayer al presidente de México hablar sobre una campaña mediática a nivel mundial con respecto a lo que está pasando en Cuba o a lo que pasó en Cuba, pues habló de un despliegue informativo inusual de quienes no están de acuerdo con las políticas de Cuba. O sea, en pocas palabras, le extrañó que se hablara de Cuba, que Cuba fuera noticia a nivel mundial. Tiene razón cuando dice que se habló mucho de Cuba, porque pues aquí busqué todos los periódicos a nivel mundial donde se habló de Cuba, y sí, ahí está el New York Times, que dice que los cubanos denuncian la miseria y entonces grandes protestas en décadas, eso decía el New York Times. Tenemos también al Washington Post con su editorial, con las protestas, el mundo pudo ver el deseo de libertad de la gente en Cuba. Uh-huh. También están otros periódicos como la BBC News, BBC de Londres, inéditas protestas en Cuba, decía en su encabezado. También de Vancouver Sun, de allá de Canadá, cientos de cubanos se unen a esta masiva protesta no vista en décadas antigubernamental. Eso es el Vancouver Sun. También tenemos, por ejemplo, Le Monde, ahí sí te toca a ti. Dice, la cólera se desata en las calles y la gente está apelando a el régimen para que éste replique, porque hay una respuesta de Miguel Díaz Canel que pues hace ver que pues hay otros culpables, ¿no? Y que el régimen cubano no tiene la culpa. Sí, la pobreza no. Y ahí tenemos también el Independent de Londres. Raras protestas, cientos de cubanos toman las calles demandando libertad. También, ¿cuál otro tenemos por ahí? Tenemos The Guardian, también allá londinense. Cuba, el presidente de Cuba dice que, eso que dices, las protestas son parte de un complot norteamericano. Sí. Este periódico de allá para fracturar el Partido Comunista. Para fracturarlo. Y luego ahí también, ¿cuál es este? No se alcanzó a ver arriba qué dice, pero es otro periódico, Latin America. ¿Qué está pasando, no? Surge este descontento en contra del régimen comunista, es otro periódico. Y también, ¿cuál otro tenemos por ahí? Bueno, mira, este no se ve arriba, pero este es de India. Y agarra ahí el encabezado con México y dice que México, el presidente está pidiendo el final del embargo. El embargo. Este periódico de la India también se habla de Cuba. Uh-huh. Creo que ya es el último. Tenemos otro por ahí, otro periódico. Creo que ya es el último que tenemos. Bueno, esto se está diciendo en el mundo. Sí, efectivamente. En lo que no estamos de acuerdo es que diga el presidente que lo único que están haciendo es una propaganda. Entonces, pues no. Eso no es lo que está pasando. La noticia es la noticia independientemente de si está uno de acuerdo o no. Y finalmente, pues, ¿quién va a estar de acuerdo con las políticas de Cuba? Yo creo que muy poca gente. Bueno, hasta Donald Trump sacó un comunicado ayer hablando de Cuba, porque él se comunica con comunicados, donde dice más o menos grandes protestas en Cuba y Miami contra el gobierno comunista, demandando a Biden para que él brinde apoyo a los cubanos, enfrentando al régimen comunista, o la historia se lo va a cobrar. Eso decía Donald Trump. Y sí es importante traer este comunicado a cuenta, Pedro, porque pues la voz de Donald Trump aún sigue siendo la voz del Partido Republicano, del GOP. El fin de semana lo vimos como orador principal del CPAC, de esta conferencia de acción política del Partido Conservador. Cierra el evento como si fuera su rally con la canción del YMCA. Así es que lo que diga Donald Trump es la postura del Partido Republicano. Ahora, algo muy importante, ¿qué postura está tomando Joe Biden? Y eso es lo que nos interesa, porque finalmente él es el que está gobernando los Estados Unidos. Entonces, pues hay que decir que Biden no había volteado a ver a Cuba todavía, Pedro. No era prioridad en este momento. Antes estaba la pandemia, antes estaba su plan de infraestructura, antes estaba la retirada de las tropas de Afganistán. Pero exactamente hace algunos meses le preguntaban a Jen Psaki, la secretaria de prensa, sobre su reacción acerca de la designación que hace Donald Trump antes de salir de la presidencia, de designar a Cuba como un partido que apoya al terrorismo. Pues Jen Psaki dice que no es prioridad todavía de Joe Biden hablar esta administración de Cuba. Y también le piden su opinión
cuando se retira Raúl Castro como cabeza del Partido Comunista, y lo mismo, como que no se hablaba del asunto. 6 meses después estamos viendo esto. Le explota a Joe Biden el tema en su agenda y esto, aunque no lo quiera, se vuelve prioridad para él hablar del tema, deja de ser un tema que puede evadir. Y la pregunta aquí, Pedro, es si está listo Joe Biden para voltear a ver a Cuba. Sí, yo creo que es un punto interesante porque Joe Biden fue parte de lo que reestructuró la relación con Cuba, o el principio de la relación con Cuba en la administración del presidente Barack Obama. Y ahí hubo un puente que se tendió y se pensaba que la distensión entre Estados Unidos y Cuba se iba a dar después de que, digamos, Obama abriera este diálogo. Después llegó Donald Trump y lo cerró dramáticamente, y creo que cuando tome postura, hay 2 eventos que tienen que seguir pasando. Uno, si estas manifestaciones son flor de un día o si se van a hacer reiteradamente. Porque si se van a hacer reiteradamente, esto pudiera terminar, puede ser el final del castrismo. Raúl Castro pues, no se le ha visto últimamente, no sabemos en qué condiciones está. Miguel Díaz-Canel se le ve contra las cuerdas, se le ve realmente desesperado, y sobre todo la sociedad de Cuba lo que está buscando es un ámbito de libertad, como las primeras manifestaciones que se hicieron abiertas en 1994, pero bajo un régimen ahora, en el 2021, mucho más débil de lo que era un Fidel Castro en los 90, ¿no? Entonces, yo pienso que las condiciones están dadas para que Cuba se abra otra vez, o para que termine este régimen de comunismo y vuelva otra vez a instalarse en Cuba, pues un proceso democrático que va a ser complicado y que yo creo que no va a estar ausente de violencia, pero este despertar de Cuba es lo más interesante que estamos viendo en el continente americano en este momento. No hay nada más interesante que lo que está pasando. No hay nada más interesante. Sigue siendo un misterio cuál va a ser la postura de Joe Biden. Tenemos que estar atentos y va a depender de lo que tú dices, de lo que suceda, si es flor de un día esto de Cuba o si van a seguir las protestas. Así es que tema interesante para este espacio y vamos a seguir abordándolo, vamos a estar muy atentos. Raúl Castro estuvo en una reunión efectivamente con Díaz-Canel ayer, una junta del Partido Comunista, supongo que para ver cómo van a abordar el problema, pero hasta ahorita pues no hemos visto más allá. No se ha visto, esto está apenas empezando y lo que se vivió en Cuba, se los digo, me ha tocado estar ahí adentro, en Cuba. Esta manifestación se le fue de las manos al gobierno cubano y ahora están cerrando a Cuba del internet para que no salga nada, pero pues tarde que temprano va a seguir saliendo. Cuando surge la primera chispa de la sociedad para decir ya estuvo, el COVID le ha pegado durísimo a Cuba. El embargo le ha pegado durísimo a Cuba. Las condiciones son insoportables. La recesión es de más del 20% del último año. O sea, el proceso económico, político de Cuba es tremendo. Es insostenible. Y sabes que va a ser súper interesante ver cómo reacciona la comunidad cubana en Miami ante este evento. Porque claro, un poco de atención muy importante a tomar en cuenta. Claro que sí, será muy importante. E insistimos, esto para los países, digamos, de este corte izquierdizante del socialismo bolivariano del siglo XXI en América Latina, el golpe en Cuba puede representar el golpe en sus diferentes países, incluido México. En Morena deben de estar morados ante lo que está pasando en Cuba y por eso defienden esta idea de no, en Cuba hay prestaciones laborales, en Cuba se vive un paraíso. ¡Váyanse a Cuba! Oye, ¿sabes qué me llamó la atención? Se ofrecen vacunas y medicamentos a Cuba por parte de México y yo me pregunto, ¿y por qué hay escasez en nuestro país? Pero bueno, eso es tema para otra sección de este programa. Pero ya lo creo que sí, pero tienes toda la razón. Cuba, el tema en América hoy. Gracias como siempre. Gracias, Pedro. Gracias.